Buenas tardes, compañeros de la sección I. Bienvenidos a nuestra segunda transmisión para el día de hoy. Solo le voy a dejar, ya están en su chat, ¿verdad? Bueno, quería comentarles que la sección I, en la sección I tenemos 317 compañeros. Buenas tardes, amigos. 317 compañeros. Entonces, vamos a ver, aquí para la sección I hay dos chats, porque uno de ellos ya se llenó, ¿verdad? Demasiado. Entonces hay dos chats, estoy anunciando. Hay un chat que dice Derecho Civil 2, sección I 2.0. Y hay otro que dice Derecho Civil 2, sección I 21. Esos serán los dos chats oficiales para el curso de Derecho Civil 2. En lo que les he comentado, si en caso ustedes pues quieren intercambiar información de algún otro curso, pues lo pueden utilizar también. Por mí no hay ningún problema. Lo que sí les voy a rogar siempre es que mantengamos la cordialidad y el respeto en el chat, ¿verdad? Ya también se los dije en la primera oportunidad que si alguien no se sabe conducir en forma educada dentro del chat, entonces yo lo voy a ir eliminando. Entonces aquí ya tenemos del grupo civil. Como repito, aquí está Derecho Civil 2, sección I 2.0. Creo que ahí está ya lleno. Voy a chequear, amigos. El 2.0 no, fíjense. El 2.0 hay como 70 estudiantes. Entonces es el otro, el Derecho Civil 2, sección I 21. Ese sí ya está con los 250 compañeros incluidos, ¿de acuerdo? Empezamos entonces. Ustedes ya tienen su material, ya vieron el método que vamos, el de enviarlos al Facebook, ¿verdad? O sea, aquí en esta página, aquí ya lo tienen, y en sus respectivas cuentas Classroom también lo tienen. Y hoy pues ya se los envié a su chat respectivamente, para que ustedes ya puedan compartir el material como está. Repito, en esta sección solo hay como habemos 317 compañeros. En esta sección hay dos chats, ¿verdad? Y yo ya les comenté cuáles son esos dos chats. Entonces vamos a empezar con el tema. Les he enviado su material y ahora incluye hasta una presentación ahí en PowerPoint, pero básicamente pues para el día de hoy tenemos dos guías conceptuales, la 1 y 2, y tenemos el tema del patrimonio. El tema del patrimonio es un tema muy general, pero que está íntimamente regulado con todo el curso de Derecho Civil 2. ¿Saben por qué? Precisamente en este curso de Derecho Civil 2 vamos a estudiar el patrimonio, ¿verdad? Tanto en el libro segundo, que se denomina los bienes de la propiedad y demás derechos reales, como en el libro tercero, específicamente con el tema de la sucesión hereditaria. ¿Por qué? Porque el patrimonio es el tema que analizamos en ambos libros del Código Civil, tanto en el segundo como en el tercero. Vamos a ver en qué forma adquirimos nuestro patrimonio, ¿verdad? A través de la propiedad, de las formas especiales de la propiedad, y entonces también veremos la clasificación de los derechos reales, en donde obviamente hablamos de la propiedad y qué son los derechos reales, patrimonio. Y así mismo nos vamos ya al libro tercero, también vemos el patrimonio, pero específicamente tratamos qué sucede con el patrimonio para después de la muerte del titular de los bienes, ¿verdad? Entonces, como les repito, un tema muy general que está involucrado en todos
en todo el desarrollo del curso, ¿verdad? Porque, repito que el patrimonio es el tema que está vinculado tanto para el libro segundo como para el libro tercero del Código Civil. Entonces, ¿qué es el patrimonio? ¿Qué es el patrimonio? Fíjense que se recuerdan que en Civil 1 vimos algunas figuras que tienen relación con el patrimonio. Vimos el patrimonio conyugal, vimos el patrimonio familiar, ¿verdad? Y así, de alguna manera, nos hemos ido vinculando con ese tema. ¿Qué es el patrimonio? Fíjense que el patrimonio, ahí pueden ver, veamos la presentación ahí. Fíjense que el patrimonio es una institución del derecho, obviamente, específicamente del derecho civil. Solo voy a abrir un chat, por ejemplo, vamos a ver este de la C. Sí, ya envié la presentación ahí. Y siempre con sus guías. Yo las tengo acá porque, como yo les comentaba la vez pasada, las guías es mi agenda de trabajo para ir desarrollando cada uno de los temas. Bueno, pues en el patrimonio tenemos que es un conjunto, vean ahí, que es un conjunto de derechos y obligaciones. Fíjense, se le llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona. Ahí vamos bien, ¿verdad? Pertenecientes a una persona. Vean hasta ahí. Ahora vean la segunda parte. Vean la segunda parte. Apreciables en dinero. ¿Ya? Vamos a ver la presentación. Aquí no me está saliendo muy bien. No me sale muy bien. Bueno, vamos aquí en el papel. Repito, ahí tienen ustedes en su guía y con la presentación, pues en la guía número 1 tenemos 2 definiciones de patrimonio. Repito, la primera, conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas que pertenecen a una persona, fíjense, y que son susceptibles de estimación pecuniaria. Hace un momento dividámosla en 2 partes, ¿verdad? Vemos entonces que es un conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas. Se refiere a un activo y a un pasivo, ya vamos a ver, que pertenecen a una persona, obviamente, ¿verdad? No van a pertenecer al perrito. Y que son susceptibles de estimación pecuniaria. Y ahí miren, ese es el elemento también importantísimo en este tema, porque dentro del patrimonio solo vamos a encontrar aquellos bienes, derechos y obligaciones que tienen una apreciación de carácter económico, una estimación monetaria, pecuniaria. Veamos la segunda definición. Dice, se llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona. Va. Conjunto de derechos y obligaciones que pertenecen a una persona. ¿Verdad? 2 elementos. Bienes, derechos y obligaciones. Pertenecen a una persona. ¿Pero serán todos los bienes, derechos y obligaciones? No. No. ¿Cuál es el requisito que se solicita para que sea considerado como patrimonio? Que sean apreciables en dinero, que tengan una estimación pecuniaria, un valor económico. Es decir, pensemos, ¿podemos incluir dentro del patrimonio la libertad? ¿Qué piensan? A ver si puedo leer aquí en los comentarios. ¿Qué piensan? ¿Podemos incluir a la libertad? ¿Qué tal si incluimos a la vida en el patrimonio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Incluimos a la vida en el patrimonio, a la libertad, al derecho de locomoción? ¿Qué piensan? A ver, ¿qué piensan? ¿Podríamos incluir esos derechos dentro del patrimonio? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Vean siempre sus definiciones, porque nos están indicando
que sí es ese conjunto de derechos y obligaciones, que forman un activo y un pasivo, que pertenecen a una persona, pero debe de tener una estimación pecuniaria, un valor económico. Entonces aquí vamos a incluir, repito, los derechos y obligaciones que tienen un precio económicamente hablando, ¿verdad? Un valor económico que puede ser apreciable en dinero. Esos son los bienes que podemos incluir acá. ¿Qué bienes podemos incluir? Pues la computadora, quienes me están viendo en la computadora, y si no, quienes me están viendo a través de su teléfono celular. ¿Qué más podemos incluir? Incluimos nuestros libros, ¿ya? Pueden incluir su vehículo, pueden incluir su moto, pueden incluirlo dentro del patrimonio. Incluimos el internet dentro del patrimonio. Son bienes, son derechos, pero que tienen una estimación económica. ¿Y qué tal si tienen algunas acciones en una empresa, en una sociedad anónima, por ejemplo? También son parte de su patrimonio. ¿Y será que solo los bienes y derechos que forman el activo, o también las deudas son parte del patrimonio? Fíjense que nos está indicando que son los bienes, los derechos y las obligaciones que tengan un valor económico. Entonces las obligaciones también las incluimos. La cuota que tiene que dar este fin de mes en su tarjeta de crédito es parte del patrimonio. Lo que usted paga de arrendamiento por su vivienda o su oficina, parte del patrimonio. O la cuota que usted da de la vivienda que adquirió a un largo plazo, parte de su patrimonio. ¿Y qué tal si tiene una pensión alimenticia fijada por el juez competente? También es patrimonio, ¿verdad? Entonces, no olvidemos que cuando hablamos de patrimonio no solo hablamos de derechos, solo de activo, hablamos también de un pasivo, de sus cargas, de sus deudas, de sus obligaciones, pero que tienen siempre, deben de tener ese elemento pecuniario, ¿ya? Ese elemento monetario. Por lo tanto, su derecho a la vida, aquí estoy viendo alguna respuesta, su derecho a la vida, su derecho a la libertad, la libre emisión del pensamiento, esos no son parte del patrimonio, ¿verdad? No son parte del patrimonio, no tienen un valor económico, pero sí son derechos, eso ya lo hemos visto. En cuanto al tema del patrimonio, existen dos grandes teorías. Una ya no vigente, por cierto, pero que siempre aportan los primeros elementos de una institución, ¿verdad? Entonces tenemos dos teorías, una teoría clásica o del patrimonio personalidad y también una teoría moderna o del patrimonio afectación. Ahí también lo tienen en su presentación y obviamente aquí, ¿verdad? Porque esta es mi agenda de trabajo. La teoría de clásico del patrimonio personalidad, pues así, muy resumidamente, ¿verdad? En primer lugar, es una teoría que ya no está aceptada, para empezar, pero sí es bueno que sepamos sus antecedentes, porque nos va indicando el soporte de este nuevo tema que estamos conociendo como patrimonio. Entonces, ellos indican que el patrimonio se deduce de la personalidad, fíjense, lo confunden mucho. Y según ellos, es la prolongación o la emanación de la personalidad y la potestad jurídica de que está investida una persona como tal. Ellos dicen que no se puede enajenar en su totalidad del patrimonio, solo después de su muerte. Que una persona no puede tener más de dos patrimonios, ¿verdad? Y según los clásicos, ellos pues el patrimonio no está constituido solo de bienes, derechos y obligaciones, sino que también incluyen la aptitud para adquirirlos. Cuando hablamos de la aptitud para adquirirlos, ya estamos hablando de la capacidad de las personas, ¿verdad? Y recuerden que la capacidad son atributos. Recuerden que lo vimos en Introducción al Derecho 2 y ya lo vimos en Derecho Civil 1.
Entonces lo confunden y es una teoría que ha sido criticada especialmente porque confunde el patrimonio con la capacidad de goce, con la aptitud de adquirir los bienes, ¿verdad? Sostiene que el patrimonio es indivisible, que es inalienable, que no puede enajenarse en su totalidad, porque realmente se puede enajenar en su totalidad hasta después de la muerte del titular de los bienes. Y como repito, ahí lo tienen también, es una teoría que ya no es aceptada. En contraposición, aparece esta teoría moderna o del patrimonio afectación. Fíjense. Aquí, ellos sí sostienen que el patrimonio puede transmitirse, y es cierto. Y es cierto, puede transmitirse, ¿verdad? Bueno, pueden transmitirse todos sus bienes. Y lo demostró, ¿verdad? Ellos sostienen también que al contrario a lo que aseguraban los clásicos, pues el patrimonio ni es ficticio y se acepta una realidad. También sostienen que existen tantos patrimonios como fines jurídicos tengan. Por ejemplo, hay un patrimonio conyugal, ¿se recuerda? Un patrimonio familiar, por ejemplo, entre ellos. Entonces, sostienen que el patrimonio está destinado a la realización de un fin jurídico y económico. Vuelvo a Civil 1. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos el patrimonio familiar? ¿Cuál era el fin jurídico económico del patrimonio familiar? ¿Se recuerdan cuando lo vimos? Era destinar bienes ¿para qué? ¿Cuál era el fin? La protección y el sostenimiento del hogar. ¿Se recuerdan cuando lo vimos? Entonces, también pueden destinar un patrimonio para la constitución de una fundación, por ejemplo. Pueden destinar un patrimonio para la constitución de una empresa. Entonces hay fines diferentes, ¿verdad? Pero los clásicos son quienes consideran al patrimonio como una universalidad de derecho. ¿Cómo se integra el patrimonio? El patrimonio tiene dos grandes elementos. Se integra por un activo y por un pasivo. Un activo y un pasivo. ¿Qué incluimos dentro del activo? Pues dentro del activo incluimos los bienes y derechos. Y dentro del pasivo las cargas y las obligaciones. Pero como ya lo dije al inicio, tanto los derechos, los bienes, las cargas y las obligaciones deben ser apreciables en dinero, ¿verdad? Si no tienen un precio o una apreciación económica, eso no es parte del patrimonio. Y estos, tanto el activo como el pasivo, tanto en el activo como en el pasivo, se encuentran los derechos reales y los derechos personales. Los derechos reales son los que vamos a estudiar en este curso, pero ahí les dejo una definición para que sepan y vayan leyendo que un derecho real no es igual a un derecho personal, ¿verdad? Por ejemplo, vean ahí el derecho real. Cuando hablamos del derecho real, estamos refiriéndonos a un poder jurídico, ¿verdad? Que se ejerce en forma directa e inmediata, pero sobre una cosa, porque con las cosas no podemos tener relaciones jurídicas. Lo que ejercemos sobre ellas es un poder. Ustedes dicen, este teléfono es mío, esta computadora es mía, ¿verdad? O esta computadora es de mi papá y me la presta para mis clases. Es más, me dijo que la voy a tener hasta que me gradúe, ¿verdad? De abogado y notario. Entonces, vean, se refiere a los bienes, ¿verdad? A los bienes y que tienen, obviamente. Pero no es que tenga una relación jurídica de carácter económico con la computadora. No, yo ejerzo un poder sobre ella. Un poder de propiedad, un poder de posesión o un poder incluido dentro de un derecho real de usufructo. Un uso, por ejemplo, ¿verdad? Porque es un bien mueble. ¿Y qué hacemos esa? Lo ejercemos sobre la cosa. ¿Para qué? La estamos aprovechando, ya sea en forma total o en forma parcial, ¿verdad? Pero aprovechamos ese bien.
Y ese derecho que estamos ejerciendo sobre los bienes, esa es la introducción, porque ya después vamos a ver los derechos reales. Ese derecho que ejercemos sobre los bienes es oponible contra todo el mundo. Si usted ejerce el derecho de propiedad sobre su computadora, sobre su teléfono celular, todo el mundo debe respetarlo. Esa es la oponibilidad erga omnes. Porque si viene alguien y lo guarda en su bolso, se está cometiendo un delito, ¿verdad? Si viene alguien y lo lastima para llevarse su teléfono, también es delito. Ya ustedes van a ir viendo cuando hay hurto y cuando hay robo, ¿verdad? Bueno, el tema de derechos reales es el tema número 3 dentro del programa. Lo pueden ver ahí porque ya a estas alturas todos tenemos el programa. Y también ese activo y ese pasivo que forman el patrimonio, también el pasivo está incluido por derechos, ahí están incluidos los derechos reales y los derechos personales. Cuando es un derecho personal, esto ya es más claro para ustedes porque y lo aprenden mejor porque ya lo han visto, ¿verdad? Entonces, hay un derecho personal también llamado derecho de crédito, que consiste en la facultad que tiene una persona de que una persona llamada acreedor tiene una facultad de exigir a otra que se llama deudor, o sea el sujeto pasivo, la entrega de una cosa o de un bien o la ejecución de un hecho positivo o negativo, ¿verdad? Porque ya lo van a ver también, todo lo van a ver después, ya van a ver en el próximo semestre ustedes las obligaciones civiles, y hay obligaciones que consisten en hacer, pero también hay obligaciones civiles de no hacer, ¿verdad? Los vamos a ir viendo poco a poco, y especialmente cuando establezcamos la diferencia entre derechos reales y derechos personales. Ahorita lo que yo quiero que les quede clarito es que el derecho personal lo ejercemos sobre los bienes, sobre las cosas, ¿verdad? Pero no tenemos una relación jurídica entre un acreedor y un deudor como sucede en el derecho personal, ¿de acuerdo? Ustedes compran una casa, hay un vendedor y hay un comprador, ¿verdad? La facultad de uno es entregar el bien inmueble en las condiciones en las que lo ofreció, y el comprador debe entregar una cantidad de dinero a cambio de ese bien inmueble, porque estamos en un contrato de compraventa. Bueno, entonces vamos viendo el tipo de relaciones jurídicas y la nueva figura que vamos estudiando poco a poco. Luego tenemos ya en nuestra segunda hoja o guía conceptual, primero vamos a recapitular un poquito y quiero que les quede bien claro. Primero, no olviden que el patrimonio se refiere a ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones, ¿verdad? Cargas, deudas, que tienen una apreciación económica, que tienen una estimación pecuniaria. Aquí ya me lo van contando, que tienen un valor monetario, que son apreciables en dinero. Ustedes me lo están escribiendo aquí, muchas gracias. Y que dos grandes teorías, de las cuales una es la que está vigente, la teoría moderna del patrimonio de afectación, en la que explica entonces su naturaleza jurídica. El patrimonio se integra de dos elementos, un activo y un pasivo, ¿verdad? Ya vimos que dentro del activo encontramos los bienes y derechos, y que dentro del pasivo las cargas, las deudas, las obligaciones, y que ambas deben de tener, repito, una estimación pecuniaria, ¿verdad? Que tanto en el activo como en el pasivo existen derechos reales y derechos personales. Ahora bien, pasemos a la siguiente. Ya vimos entonces que para una corriente sí es divisible y para otra no el patrimonio. Pero vean, en conclusión, el patrimonio va a ser esa universalidad. Yo les envié esto,
el universo, ¿verdad? El universo es ese, del patrimonio, que está integrado de un activo y de un pasivo, una universalidad de derechos. Y tienen otra imagen ahí, que es esta. Ahí la tienen. El patrimonio, ¿verdad? Integrado siempre por los derechos reales, por los derechos personales, un activo y un pasivo, ¿ya vieron? Entonces, pero todo esto es patrimonio, ¿verdad? Entonces no podemos decir que hay un patrimonio solo de activo o un patrimonio solo de pasivo. Que predominen más las deudas es otra cosa, pero siempre hay un activo y un pasivo. No podemos hablar solo de una de las partes porque entonces se desintegra, ya no es un universo. Y por eso esa universalidad. Entonces, por ser esa universalidad, ¿verdad?, en la cual se incluyen un activo y un pasivo, en la cual se incluyen los derechos reales y los derechos personales, pues no puede ser objeto de división determinada, porque perdería entonces su naturaleza. Tiene un activo y tiene un pasivo. Bueno, pero sí pueden hacerlo en parte proporcional o alícuota, dice. Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, fíjense que de mi patrimonio, el 70% es pasivo. Tengo muchas deudas, ¿verdad? Debo la tarjeta de crédito, voy atrasada con la pensión alimenticia, debo salarios, debo la cuota del vehículo, debo la renta. Entonces eso es su pasivo, ¿verdad? Y su activo, pues es el ingreso que van a recibir si tienen un salario, por ejemplo, ¿verdad? Y también lo que perciban ustedes de su negocio o de la economía informal, etcétera, pero ahí tienen, ¿verdad? Y si no tienen, no van obteniendo ingresos, pues entonces su patrimonio pesa más de pasivo que de activo, ¿verdad? Me explico. El patrimonio incluye los derechos, bienes, pues sí, derechos, bienes y obligaciones, tanto presentes como las que vayan adquiriendo, ¿ya? Las que van adquiriendo en un futuro también forman parte del patrimonio. Y el hecho que las adquieran después no significa que esos bienes vayan a, como les dijera, como a tener un lugar privilegiado. Si ustedes tienen deudas y las adquirieron hace un mes y hoy les donan una casita, por ejemplo, para que ustedes vayan, o una moto, que es bien común, pero han incumplido con sus obligaciones, esos bienes también pueden responder por la obligación que está pendiente de cumplirse, ¿ya? Entonces veamos aquí la subrogación real. Ahí lo tienen en su guía conceptual número 2. Dice que la sustitución de unos bienes por otros. Fíjense, por eso yo les decía que patrimonio siempre va a ser, tanto dentro del patrimonio siempre vamos a incluir tanto los bienes, derechos y obligaciones presentes, como también los futuros, ¿verdad? Entonces, vean. Entonces cuando hablamos de subrogación estamos sustituyendo, ese es subrogar, ¿verdad? Unos bienes o unas obligaciones por unos bienes por otros bienes en un determinado patrimonio, de tal forma que ya sea por disposición de la ley o por voluntad de las partes, el nuevo bien que viene a incorporarse al patrimonio ocupa el mismo lugar de los otros. ¿Qué significa? Para su régimen jurídico, ¿qué significa? Que ese bien, aunque haya sido incorporado ahorita en su patrimonio, también en el caso de obligaciones, también va a responder por las mismas. No tiene ningún privilegio por haberse incorporado recientemente. No tiene ningún privilegio. Forma parte de ese patrimonio y con ese activo deben cumplirse las obligaciones pendientes que forman parte de su pasivo patrimonial, ¿ya? Entonces, no gozan de ningún de ningún privilegio económicamente hablando y jurídicamente también regulado, ¿verdad?
¿Cuáles son las principales características del patrimonio? Pues en primer lugar, solo las personas podemos tener patrimonio, ¿verdad? Solo las personas. ¿Por qué? Porque solo las personas tenemos capacidad para adquirir ese patrimonio. Se recuerdan que el patrimonio forma parte de ¿qué? De los atributos. ¿Se recuerdan cuando vimos en Derecho Civil 1? Vimos los atributos de la personalidad de la persona, y el patrimonio es uno. Luego tenemos que el patrimonio está integrado por un activo y por un pasivo, y que constituye una universalidad jurídica de derecho, o sea, integrado por un activo, por un pasivo, bienes, derechos y obligaciones que tienen una estimación pecuniaria y lo integran derechos reales y derechos personales. Comprende lo que les comentaba hace un rato, tanto los bienes presentes como los futuros, y dentro del patrimonio solo deben incluirse únicamente bienes, derechos, obligaciones y cargas, pero que tengan una apreciación pecuniaria, tanto en su activo como en su pasivo, ¿verdad? Entonces, insisto, todos aquellos bienes, derechos y obligaciones que no tengan una estimación pecuniaria no forman parte del patrimonio. Amigos, con eso he concluido el temita de hoy, que es bastante pequeño. Por favor, si quieren, usamos el mismo método. Espérense, se trabó esto. Espérenme. Oh, no sé, para las dudas, pero miren, se trabó mi teléfono. Si quieren me la escriben al chat y yo se las voy a responder en la próxima clase. No sé qué pasó, voy a chequear mi teléfono a ver qué pasó, porque yo lo tenía para ir viendo aquí las presentaciones, pero no sé qué pasó. Así es que, amigos, muchísimas gracias. Me escriben ahí sus dudas, por favor, y nos vemos el día martes. Ahí sí, ya con temas más larguitos y específicos en cuanto a los derechos reales. El día martes tenemos entonces la clasificación de los bienes, que por cierto es una clasificación bastante extensa. Tengan una buena tarde, mucho gusto. Hasta pronto. Cuidémonos, por favor, porque está duro el tema del COVID. Hasta pronto, amigos.